Hola, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Nadine Sánchez. Yo soy médico anestesiólogo que está cursando actualmente la maestría de docencia superior en la Universidad de Santander. Y en esta ocasión vengo a hacerle una presentación acerca de lo que es la multiculturalidad e interculturalidad en las instituciones educativas latinoamericanas. El índice que vamos a desarrollar o el plan que vamos a desarrollar, vamos a hablar acerca de las principales definiciones, vamos a hablar algo acerca de un poquito de introducción, eh, vamos a hablar sobre los enfoques y los modelos de multiculturalidad, conceptos importantes de interculturalidad, la revisión de los proyectos y un par de conclusiones. A modo de introducción, es importante entonces hablar de que en la Declaración de la UNESCO de 1996 se proponen que los pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser, aprender a vivir, pero juntos. En este punto de juntos hace entonces que sea un pilar extra que saca entonces a coyuntura todo lo que es o se refiere a la multiculturalidad y a la interculturalidad, de tal manera que se trate de integrar a todos los participantes del proceso de aprendizaje y desarrollo. Antes de entonces hablar de multiculturalidad y interculturalidad, también es importante definir otros conceptos para tenerlos claros y poder aplicarlos y poder evitar confusiones. Así entonces tenemos que cultura no es más que el conjunto de elementos de múltiples dimensiones, hablando en el ámbito económico, material, simbólico, entre muchos otros, que marcan las acciones de un individuo en un marco social, lo cual sin duda es afectado por el desarrollo histórico y por la educación de las personas. Otro concepto muy importante es la de pluriculturalidad, ya que cada vez se hace más frecuente y no es más que la presencia simultánea de dos o más culturas en un mismo territorio. Ya entonces, hablando de lo que nos compete, la multiculturalidad se refiere más que nada a múltiples culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Esta noción abarca diferencias dentro de lo religioso, lo racial, lo étnico, el género, entre muchos otros aspectos y dimensiones que están desarrolladas o giran en torno al ser humano. También podemos decir que entonces la multiculturalidad tiene dos grandes enfoques. El primero es el enfoque de afirmación-reafirmación de la cultura hegemónica del país, de donde entonces se desprenden los modelos el modelo de asimilacionista, en donde la persona o los participantes pierden eh, la parte o la cultura minoritaria pierde su cultura para poder adaptarse a la cultura nueva. El modelo segregacionista, en donde se separan las culturas y el mejor ejemplo es las escuelas judías o las escuelas musulmanas, en donde entonces se segregan o se separan simplemente para no mezclarse. Y el modelo compensatorio, que en donde la minoría cultural con menor nivel educativo y sus representantes deben abandonar su cultura para sobrevivir en la cultura nueva. El otro enfoque de la multiculturalidad es el enfoque de reconocimiento de la pluralidad cultural de acogida. De ella entonces se desprenden cuatro modelos. El modelo de currículum multicultural, en donde hay una inclusión o parte de la inclusión de elementos culturales de la minoría en los planes de estudio. El modelo de orientación multicultural, en donde se trata de preservar a toda costa la cultura del grupo minoritario. El modelo de pluralismo cultural, que es basado en el respeto y el reconocimiento cultural, y el modelo de competencias multiculturales, en donde está basado en el desarrollo de habilidades para poder sobresalir en culturas mayoritarias o minoritarias, independientemente en la cual se encuentre la persona.
Hablando entonces ahora de la interculturalidad, cada vez que hablamos de la misma, lo primero que nos viene a la mente es la idea de el pensamiento de entre culturas. Si buscamos la definición de la misma, podemos decir que se define entonces como el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas o más bien los representantes de diferentes identidades culturales específicas se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre las demás o sea considerado como normal sobre uno o sobre otro. Entonces, podemos decir que también la interculturalidad tiene un enfoque aplicado a la educación y que propone la integración entre poblaciones que habitan en un mismo territorio en un desarrollo que no anula las diferencias culturales, lo cual implica la participación e interacción de todos los miembros de la sociedad en este proceso de aprendizaje y enseñanza. Es importante entonces tener en cuenta que hay que tener claro a ciertos aspectos relevantes en lo que es la interculturalidad para poder entonces poder comprenderlo a cabalidad. Entonces tenemos que tener claro que la interculturalidad es un proceso permanente de aprendizaje y comunicación que está orientado a propiciar el respeto y el diálogo entre todos y que busca o promulga el desarrollo integral de las capacidades de todos los integrantes de los procesos educativos sin importar las diferencias sociales o culturales. Entonces, ya hablando de los diferentes proyectos, vamos a revisar el primer artículo llamado Modelos Educativos frente a la diversidad cultural, la educación intercultural, en donde su autora es la profesora Diela Ruiz Cabeza, publicado en el 2011, llevado a cabo en Málaga, España, en la Institución de Educación Secundaria de Málaga, que está ubicado en una zona de alto índice de residentes extranjeros provenientes de países como Marruecos, Argentina, Colombia, Rumania, Chile, Nigeria, Brasil, entre muchos otros. Los objetivos de este artículo era describir cómo influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje la diversidad cultural, identificar las propuestas educativas, los modelos y los enfoques que esta diversidad ha generado como respuesta a la pedagógica y la percepción y expectativa de los docentes y los estudiantes con respecto a la interculturalidad. En cuanto a la parte de los conceptos, podemos decir que ellos pudieron encontrar que la educación es y seguirá siendo afectada por la realidad de la sociedad que la envuelve, que los planos sociales, cultural y económico tienen un impacto en la planeación y reestructuración de los planes curriculares de los diferentes colegios, que las escuelas están llamadas a convertirse en un ecosistema de plena convivencia y respeto entre todas las culturas existentes, y que el proceso de enseñanza-aprendizaje de naturaleza intercultural debe basarse en la construcción de actitudes que promueven los valores y el encuentro entre todas las culturas. En cuanto a lo que es la percepción de los estudiantes y de los profesores, para poder comprenderlo se le entregó una encuesta tanto a los estudiantes como a los profesores y además se le entregó un sociograma a los estudiantes y luego se procedió a la observación de los mismos en su entorno. Entonces, en esta tabla o en esta gráfica podemos ver a la mano izquierda, podemos ver los resultados de la percepción de los profesores y de la mano derecha podemos ver el resultado de la percepción de los estudiantes. Entonces, podemos decir que el 62% de los profesores dice que de verdad la interculturalidad no se aplica en el colegio. Un 86% de los docentes, al no aplicarse la interculturalidad, no ponen entonces en marcha estrategias para poder aplicarla. También reconocen que existe un alto porcentaje de alumnado extranjero, aproximadamente un 20%. Un 87% afirma que hay poco apoyo de la administración pública para poder implementar estrategias de interculturalidad y un 89% no aprovecha la diversidad cultural del colegio para poder enriquecer el aprendizaje.
Entonces, hablando ahora del resultado de la percepción de los estudiantes, podemos decir que un 86% del alumnado se siente integrado. Un 82% está dispuesto a poder ayudar a sus compañeros extranjeros, lo cual es alentador debido a que podemos ver que hay una gran acogida. Entonces, un 50% prefiere actividades no referentes a lo intercultural. Un 18% ha notado que a los profesores les interesa la interculturalidad y un 82% les gustaría que a los profesores les interesara la interculturalidad. Entonces podemos ver que hay interés, pero el mismo no es generalizado, pero hay esperanzas debido a que muchos tienen la intención de ayudar. Entonces, luego de aplicar el sociograma, podemos ver que se puede observar que en la práctica no hay en realidad una acogida. Los estudiantes extranjeros no se sienten acogidos por sus compañeros o no hay una real acogida a los compañeros de otra cultura. Y esto se convierte entonces en una coyuntura para poder implementar metodologías, estrategias que mejoren la interacción tanto del profesor como del alumno y entre profesores y poder de esta manera entonces aplicar una adecuada estrategia de interculturalidad en este colegio que tiene tanto predominio de alumnado extranjero. El otro artículo importante es que vamos a revisar es la interculturalidad y educación superior en el contexto latinoamericano, una revisión sistemática. El autor es Fausto Cuichimbo y colaboradores, publicado en marzo del 2024, fue realizado en Ecuador en la Universidad Nacional de Educación de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. El objetivo es identificar los discursos de interculturalidad en educación superior a partir de la revisión sistemática de los conocimientos en el contexto latinoamericano. La metodología se realizó una búsqueda con términos como interculturalidad, educación superior, educación intercultural bilingüe y educación intercultural. Se seleccionaron 22 artículos de las bases de datos de acceso libre publicados entre 2018 y 2022 y el análisis se realizó mediante el uso de matrices de contenido. En cuanto a la parte de revisión teórica, se pudo encontrar que la interculturalidad se comprende en términos étnicos y culturalistas. Se utilizan principalmente políticas y metodologías integracionistas y se sugiere un cambio en la comprensión de la interculturalidad orientados a toda la sociedad y no solo a los grupos minoritarios. En cuanto al enfoque intercultural de la educación superior, podemos ver que en los diferentes países hay diferentes enfoques. Podemos ver que en Ecuador está dirigido a la educación intercultural bilingüe hacia las poblaciones indígenas. En Chile igual, en México se da la atención de los grupos indígenas de forma convencional en las instituciones de forma de inclusión. En Colombia en realidad todos los planes y programas están dirigidos a la población afrodescendiente y en Brasil y Perú está basado en la formación de profesores indígenas bajo el paraguas de la educación intercultural bilingüe. Y así podemos ver que hay una gran cantidad o una variedad diferente o diversa de enfoques a nivel de los países de Latinoamérica. Como conclusión, podemos decir que cada vez más se hace evidente la presencia multicultural en la educación, convirtiéndose en un reto para los centros educativos y profesores que deben sobreestimar las estrategias para poder potenciar el desarrollo de las competencias de una manera integral e igualitaria para todos los estudiantes. Todas las formas de tratar e implementar la interculturalidad en la educación deben estar basadas en la equidad, el respeto y la comunicación. Y las estrategias y planes de estudio deben ser dirigidas a todos los estudiantes que conformen el proceso de aprendizaje y enseñanza-aprendizaje. Esta es la bibliografía y muchas gracias.